guardar en este computador. Ya. Ya, somos 19, entonces vamos a comenzar. Lo que yo quería era hacer decirles dos cosas, que si hay problemas de conexión a internet, por favor me avisen, me interrumpen, voy a dejar el chat activo aquí visible para poder cambiarme de conexión, si me escuchan como robot, o por último apago la cámara. Ya. La clase de hoy va a tratar específicamente de todas las dudas que me fueron enviando sobre el trabajo que hicieron esta semana y que corresponde a la primera parte o el primer borrador de vuestro informe final. Recogí todas las dudas y también me leí todos los trabajos de ustedes, por lo tanto les voy a dar un feedback general de, a ver, Verónica y Loreto no pueden entrar, ¿le pueden enviar la contraseña nuevamente o explicarles que tienen que enviar que tienen que entrar ingresando la contraseña? ¿Sí? Ya, voy a seguir. Las recomendaciones entonces para la entrega final son que hagan una entrega por grupo. En este caso tuvimos una confusión porque Consuelo y Félix enviaron dos informes, entonces me confundí, pero finalmente yo creo que ya todos entendieron que el que tienen que leer es el de Consuelo y que el de Félix era un complemento. Sé que no tuvieron tiempo, que muchas veces me lo entregaron, que por lo menos Consuelo me avisó que su trabajo estaba incompleto. ¿Y quieres decir algo, Consuelo? Que lo Nada. con el micrófono abierto, entonces si lo voy Perdón. a apagar. Ya. Eso, lo otro es que entreguen en los plazos estipulados. Yo sé que generalmente tienen problemas y todo, y soy bastante flexible porque entiendo la situación en que estamos. Lo que quería decirles es que si encuentran problemas, no me avisen el último día, porque me da la impresión de como que empezaron a hacer el trabajo ese mismo día, sino que avísenme antes de los problemas que van encontrando, no lleguen el último día a decirme, profesora, es que no entendí cuál era la estructura, o yo pensé que era otra cosa, o tuve problemas para terminarlo, como que prevean por lo menos un par de días antes del cierre del plazo final si tienen algún problema. Ahora, di más plazo para el siguiente, lo van a tener que entregar el lunes 18 el informe final. La entrega también a mí me conviene más que la hagan en formato Word, no en PDF. ¿Por qué? Porque a mí me gusta darles retroalimentación bastante detallada de la redacción, de todos los detalles del informe, como para poder ayudarles más a modelizar cómo se hace. Y cuando me entregan un PDF me es difícil entregarles estos comentarios con control de cambio o hacerles comentarios dentro del mismo archivo. Entonces, recomendación, no se preocupen que yo no se los había dicho, pero ahora se los digo, para el próximo entréguenmelo en Word, así yo les puedo entregar un feedback más rico que les pueda ser útil. En esta entrega no había límite de páginas, pero ahora en el informe final espero que ojalá hagan un máximo de 6 páginas. Si se pasan tampoco es grave, pero no quiero 20 páginas porque considero que es importante que aprendan a sintetizar también la información. Los papers, los artículos científicos que ustedes han leído no son más de 6 páginas en análisis de la literatura. Y estas 6 páginas no incluyen las referencias bibliográficas. O sea, si las referencias bibliográficas, ya saben, van al final y son adicionales a las 6 páginas máximas que estoy pidiendo. Escriban el informe en tercera persona, eso me lo preguntaron en la clase pasada, Inés. Sí. Perdón. ¿Entraste recién? Ya, perdona. Escribir el informe en tercera persona, me lo habían dicho, pero lo vuelvo a repetir, o sea, me lo preguntaron y lo dijimos la semana pasada que lo hiciéramos en tercera persona, lo acordamos entre todos. Ahora, otro error que cometen, que tienen que redactarlo pensando en que quienes lo van a leer son sus pares científicos, la comunidad científica. Piénsenlo no como un trabajo de cátedra dirigido a mí, no quiero un trabajo así escolar donde digan porque la profesora dijo tal cosa, nosotros hicimos esto. Piénsenlo ya como un artículo, como un capítulo de su tesis o de un artículo científico que puedan escribir a futuro, por lo tanto sean rigurosos en esto y escribanlo como, no para mí, no para nosotros, los miembros de su grupo que ya conocen, escríbanlo para alguien que es un colega, que también es un científico como ustedes, o que está estudiando un máster, o puede ser alguien de otro nivel, que va a leer y quiere entender de qué fue lo que ustedes encontraron.
Después, me di cuenta que quizás como tampoco tuvieron mucho tiempo, se dividieron a lo mejor el trabajo y se ve muy parcializado entre lo que hizo uno y otro, y no hay a veces una unión de los textos. Lo que necesito es que se junten ahora, que ya leyeron cada uno leyó 2 artículos, pero yo quiero que socialicen entre ustedes estos 2 artículos, que se hagan preguntas de como lo que tú leíste, lo que yo leí, en qué convergen, en qué se asemejan, en qué se diferencian. Sean curiosos respecto a los artículos que leyó el otro. Si tienen tiempo, lo ideal sería que se leyeran los 6 para poder hacerse una idea general, pero yo entiendo que no tienen tanto tiempo y que no les podemos exigir tanto, pero sería lo ideal. Ahora, organicen una reunión donde puedan hacer una puesta en común de lo que han leído y de reflexionar juntos sobre eso. O sea, y en esta curiosidad pregúntense más, porque con la información que a mí me entregan en los informes de lo que leyeron, no da realmente cuenta de qué trataba cada investigación. No sé si ustedes hicieron ese trabajo. Después les voy a dar la palabra para que vayamos discutiendo también del proceso y cómo lo hicieron y qué dificultades encontraron. Pero primero quiero que me escuchen porque realmente lo leí y voy dándoles tips que les van a ser valiosos para el informe final. No necesito que incluyan en los informes las tablas que usaron para analizar los artículos, ni tampoco las fichas de lectura, que fueron los errores que hicieron algunos, pero que ya que lo entiendo y que ahora tienen un insumo para avanzar al siguiente paso, que es la redacción del informe final. Sin embargo, sí van a poder incluir tablas o anexos que ilustren, pero no solo la tabla, tienen que escribir, explicar qué es. El informe es como un ensayo, un marco teórico. Les voy a dar hoy día, me di cuenta también que les hizo falta una estructura, así que voy a seguir avanzando en eso y explicándoles qué es lo que espero del informe, con qué secciones, y etcétera. Lo hice completamente detallado, así que yo creo que les va a quedar claro, pero voy a volver a darle espacio por las preguntas. También utilicen subtítulos para organizar el trabajo. Igual esto de no haberles dado estructura me pareció, por una parte hice la autorreflexión, dije no me entendieron, porque pensé que todos iban a entender que era hacer un análisis crítico de literatura, que iban a buscar ejemplos en los otros artículos, pero también me parece que fue un aprendizaje para mí, en términos de cómo dar las instrucciones, y también en términos, no me pareció tan grave que ustedes no los hayan tenido, porque también me llevó a ver cómo cada uno habría hecho esto en su propia, como sin grandes instrucciones, o sea, cómo resolvieron el problema ustedes, cómo lo están haciendo, y me visibiliza parte del proceso de lectura y pude encontrar las fallas que van haciendo en este proceso. Ahora, para el informe final no va a estar, sí va a estar esta estructura, y es importante que en este minuto vayan haciendo la reflexión sobre cómo lo hicieron, en qué fallaron, en qué pueden mejorar, y también siguiendo la metodología que les di, tanto la clase pasada como la de ahora, yo creo que todos deberían tener un trabajo destacado. Aunque no es un trabajo fácil de hacer, requiere mucha práctica, requiere concentración, y ya yo creo que se dieron cuenta de las dificultades por toda la actividad que tuvimos esta semana. Yo me di cuenta que les fue difícil. Ya, ahora vamos a la estructura, que es lo que ustedes querían, y aquí les voy a ir dando ejemplos también. En la introducción, en la primera parte del trabajo, ustedes tienen que dar cuenta de la problemática que escogieron. No pueden comenzar sin explicar cuál es su pregunta de investigación, por qué escogieron esta problemática, qué la justifica, por qué es importante estudiar esto. Luego también un poco el contexto. Todo esto es breve, recuerden que son 6 páginas que tienen que ser sintéticos, y tienen que también dar un pequeño resumen de lo que van a encontrar en el trabajo. Eso es lo clásico en un resumen de cualquier trabajo. Y se recomienda que la introducción la redacten al final. Cuando ya hayan terminado todo el artículo, ustedes pueden comenzar a hacer la introducción, porque es más fácil condensar lo que se ha hecho. En el fondo la introducción es un resumen, es como el menú. Cuando uno va a un restaurante, es el menú, es como, ¿qué voy a leer acá? ¿Con qué me voy a encontrar? Y no olviden mencionar en la introducción los objetivos del artículo. Yo les puse acá un ejemplo de cómo comenzar, porque igual hay estructuras muy claras de los artículos científicos que ustedes pueden utilizar como ejemplos para guiarse, porque no es necesario inventar, no es literatura, es algo muy estructurado lo que es un artículo científico o una revisión de la literatura.
Entonces empieza como el presente trabajo, tiene como objetivo realizar un estado del arte, que es lo que ustedes hicieron, sobre el problema X, ahí ponen su problema. En los últimos, yo puse 5 años, ustedes no sé, pueden determinar que son 10 años, 7, no sé. En revistas científicas indexadas de la base de datos, por ejemplo, Cielo, le puse yo. O sea, como que solo los voy a sacar de ahí. Y ahí explicar por qué y fundamentar por qué elegimos este tema, en qué contexto se da, etc. Y el contexto, no digan que es en el contexto del grupo 6 o del grupo 5 del máster, sino que en el contexto de la investigación. Piénsense a ustedes mismos como investigadores, no como estudiantes de un máster, y no como cumpliendo para una tarea del máster, sino como piensen ya en su trabajo de investigación o en un paper que tengan que escribir. Sitúense desde eso como su escritura va desde ahí y su audiencia es esa. Ahora, después de la introducción es importante pasar al método, que en nuestro caso va a ser describir el proceso de cómo encontraron la búsqueda y la selección de los artículos. Y háganlo de la forma más detallada posible. Yo acá les puse un ejemplo, que por ejemplo, diciendo en la base de datos tanto, que puede ser Cielos, Scopus, se realizó una búsqueda utilizando las siguientes palabras clave. Ojo, yo les había dicho que intentaran buscar en varios idiomas. Si es posible, a futuro, ya sé que acá lo hicieron solo en español la mayoría, traten de hacer el esfuerzo de buscar también en inglés, de traducir palabras claves en inglés, porque van a encontrar mucha más literatura que en español. Se escribe, lamentablemente, lo digo para nosotros, la mayor parte de la literatura científica y de las revistas indexadas está escrita en inglés. Y también es importante que digan cuántos artículos encontraron, porque van a salir, no sé, 100 artículos, pero de esos 100, de las fechas que ustedes hayan seleccionado, que son 5 años, les van a servir 10. Ahora hay que explicar qué criterios los hicieron seleccionar esos 10. Y esos criterios tienen que estar explicitados y escritos antes de que ustedes hayan hecho la selección. Yo sé que este proceso lo hicimos juntos, todos lo hicieron prácticamente bien, no todos lo explicitaron y se los dije, pero en el informe final deben escribirlo, o sea, deben explicitar todo lo que hicieron, porque es importante que expliquemos cómo lo hicimos, porque si otra persona quiere hacer lo mismo, tiene que saber cómo ustedes llegan a las conclusiones que llegan y qué dejaron fuera y por qué. Ya, entonces ahí les dejé un ejemplo de cómo escribir eso, pero también les muestro un ejemplo que es de un artículo real, porque el anterior lo había inventado yo de acuerdo a lo que ustedes están haciendo. Y esto es, les dejé acá abajo la citación, que fue extraído de, pasé a la siguiente, lo extraje de un artículo sobre la clase invertida, que hubo una revisión sistemática de literatura en el periodo entre el 2010 al 2017, en la revista Docencia e Investigación, el número 30. Esa es la referencia. Y él dice que, por ejemplo, inicialmente realizaron 2 búsquedas, porque ellos hicieron varias etapas, una inicial, otra previa, mucho más exhaustivo que lo que estamos haciendo nosotros. Pero es para mostrarles que es necesario decir cuáles fueron las palabras claves que usaron. Ellos, por ejemplo, usaron búsquedas con la palabra Flipped Classroom y otro clase invertida, en inglés y en español. Y en las bases de datos científicas, Scopus, Web of Science y Google Scholar. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que hagan, que ustedes expliciten en qué bases científicas fueron a buscar. Pueden decir Prisma, por ejemplo, que es la base de datos de su universidad. Y las búsquedas se realizan según estos criterios, dijeron ellos, con la fecha de publicación igual o posterior al 2010, que contuviera la expresión exacta, Flipped Classroom, o en el título o en el resto del documento. Podrían haber dicho en el título o en el resumen, porque cuando no nos vamos a leer 100 artículos exhaustivamente, o lo podemos realizar con un motor de búsqueda, etc. Y acá ellos dicen que encontraron y revisaron 2.487 artículos, que es un montón, desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2017. Y dicen cuándo finalizó la búsqueda. Bueno, se los dejo ahí, también pueden leer el artículo, está interesante. Pero es un ejemplo de cómo ustedes también podrían mostrar el método de cómo hicieron la búsqueda y selección de artículos. En los resultados se deben exponer los hallazgos encontrados y requieren
agrupar por categorías las lecturas. Por ejemplo, no deben decir en los resultados, no se trata de poner una compilación de fichas de lectura o de los resultados encontrados. Lo que tienen... A ver, ¿me esperan un poquitito? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ya, sí, que tenía mi hija gritando, me desconcentré completamente. Ya, en los resultados se exponen los hallazgos encontrados, se requiere agrupar por categoría la lectura, no el listado de lo que leyeron, sino que tiene que haber un análisis donde ustedes regrupen lo que encontraron. Por ejemplo, en las perspectivas teóricas, algunos intentaron hacerlo, en algunos de sus informes de los que ustedes me entregaron, yo vi atisbos de esto, o sea, van por buen camino, pero todavía faltaba. Y, por ejemplo, acá también hay un ejemplo de una revisión de literatura, que en el PowerPoint van a ver abajo en la referencia, que también pueden ir a visitarlo después como un ejemplo, donde él dice que los resultados de la revisión de literatura se dividieron en dos perspectivas diferentes. Por ejemplo, una que caracteriza la evolución conceptual de los MOOC, y en el otro se describen las implicaciones pedagógicas. ¿Ven? O sea, se van haciendo categorías de análisis de los estudios. Y ahora, otro ejemplo de los resultados que me parece que es fundamental que lo sepan, que es como poner mucha atención a cómo redactan y cómo deben mostrar los análisis y no quedarse solamente en la descripción. Y esto lo saqué de un ejemplo que había en internet justamente para explicar cómo la diferencia entre un análisis, o sea, un párrafo descriptivo y uno donde realmente hay un mayor análisis es, por ejemplo, acá podemos ver, yo les marqué en verde, que es una falla que siempre tienen, que ustedes no mencionan, por ejemplo, me dicen, Smith llegó a la conclusión que tal cosa, pero no se dice dónde hizo el estudio, de qué forma, etcétera. En cambio acá, por ejemplo, él dice que se estudiaron residentes y personal de 2 centros de atención intermedia en Calgary. Entonces está dicho a quienes entrevistó, o sea, a quienes estudiaron residentes y personal, de dónde, y incluso dice del lugar, y a qué conclusiones llegan. Ya, después que explicitamos los resultados de este estudio, se contrastan con otros. Dice, bueno, este encontró esto, sin embargo, estos otros dos, French y Aaron, encontraron que la disponibilidad de áreas privadas ya no era el único aspecto del entorno físico que determina la autonomía de los residentes. Ven que van dialogando un texto con otro, o sea, estos encontraron tal cosa, sin embargo, estos otros encontraron esta otra, y esto va sumando a lo que estos otros habían encontrado. ¿Se entiende? No sé si estoy muy enredada, pero por eso les quise marcar la importancia de, después dice, entrevistó a 115 residentes de 32 diferentes hogares, con diferentes niveles de autonomía. Se dan cuenta que la muestra, a cuántas personas entrevistaron, dónde las entrevistaron, para qué las entrevistaron, es importante de contar la historia, porque uno no leyó los papers, va a leer su resumen de los papers. Entonces tienen que ir contándolo, y tienen que ir haciendo un análisis que permita ensamblar lo que piensa uno con el otro, no solo como ir describiendo, y eso también lo hacen los conectores, que son como llegó a la conclusión que, sin embargo, este otro, por otra parte, Hop. Entonces vamos... Profesora, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí. En ese párrafo que usted tiene ahí, por ejemplo, ahí cita como a 3 artículos que se contraponen unos con otros, hace una comparación. Sí. ¿Es necesario en la referencia bibliográfica enunciar los tres artículos? O, por ejemplo, solamente no colocar en la referencia bibliográfica el principal que yo estudié. No, tienes que poner todo lo que está en lo voy a, también hice todo un capítulo de cómo citar bien. Todo lo que ustedes citen, si ustedes hablan de un autor, no importa cuál, tiene que ir en las referencias y tiene que estar referenciado. ¿Se entiende? Ya. Todos. Aunque lo nombre para... ya, todos. Ok, gracias. Todos. Y lo otro es que es importante lo que me dijiste, es porque generalmente la argumentación propia va en la conclusión. En los resultados uno habla de lo que otros hicieron, pero los va poniendo en relación y va haciendo un análisis argumentado con respecto a lo que ellos dicen, pero yo no invento nada hasta ahí.
O sea, y en ningún momento uno va a inventar nada, entonces todo tiene que estar fundamentado en la literatura, y tiene que estar citado, y tiene que ir con las normas APA, que voy a más adelante hablarles en detalle de eso, me faltan unas pocas slides y se los muestro. Que les voy a ir dando ejemplos y todo, para que les quede súper, súper claro. Ahora, atención, un error frecuente es eso, lo que les dije recién, que es no explicar cómo los autores llegaron a los resultados. Lo vuelvo a repetir. Es importante dar cuenta de la metodología que usaron, el tipo de muestra, si fueron 10 personas, es distinto a que fueron 1000, o si la muestra fue representativa o no representativa, porque desde ahí ustedes ya pueden criticar y pueden también encontrar vacíos, porque si solo se ha estudiado de una forma cualitativa y hay estudios de casos de muy pocas personas, a lo mejor ustedes pueden decir que es necesario generalizar esto a través de metodologías cuantitativas y hacer, por ejemplo, una encuesta masiva con una población representativa. Eso es bastante habitual. Pero eso es como una de las primeras críticas que uno podría hacer en una investigación. Ahora, por ejemplo, le saqué uno a un compañero de algún grupo de ustedes, decía, por ejemplo, Menéndez, 2012, plantea que las directrices acerca de la virtualidad suponen un reto para el quehacer docente, así como un desafío para las instituciones, más aún cuando el docente y sus estudiantes se encuentran familiarizados con un solo modelo educativo. Ya. Acá hay varios problemas, porque uno es como el texto es súper largo, es bueno poner puntos seguidos, una idea, un punto. Sean como súper concretos y no hagan frases tan largas. Imagínense, acá no hay ningún punto seguido. Entonces, como una idea, un punto. Vayan así como en la redacción siendo súper concretos y precisos. Lo otro es que ya, estoy de acuerdo con Menéndez, pero ¿de dónde llegó a esa conclusión? Porque no está en ningún otro párrafo del informe, de lo que nos enviaron, donde se explique cómo él llegó a esta conclusión, que es lo más importante en un análisis de la literatura. Es cómo él llega a esta conclusión. ¿Hizo un experimento, hizo encuestas, hizo entrevistas, o solo es su idea? Porque a veces hay investigadores que ponen mucho de lo que ellos piensan, pero no es necesariamente de la evidencia empírica, y si es así, no nos sirve para efectos de este trabajo. Después, pueden agregar tablas ilustrativas, pero no puede ser eso el informe. Yo creo que eso lo tienen claro y les quedó claro que lo que hicieron ahora muchos, no sé, 2 o 3 grupos entregaron solo tablas. Eran súper claras en algunos casos las tablas, o sea, me parece un súper buen ejercicio que lo hayan hecho, pero era como el backstage, era como la forma que debían haber utilizado para elaborar el informe. Entonces ahora vamos al paso siguiente, que es con esas tablas ya tienen un buen insumo, que hay que mejorar y todo, pero ya pueden avanzar. Ahora, no estoy en contra de las tablas. El grupo 6, creo, puso una tabla que me pareció súper decidora, porque era como, pusieron su tablita con todos los artículos que habían investigado, las referencias, o sea, los que habían leído, la referencia, etc. Y era una tabla pequeña y después estaba explicada. La tabla puede ir, pero como una ilustración de algo, de un texto, no puede ir sola. Después, no expongan los artículos leídos como un listado de fichas de lectura, eso ya lo dije, y los resultados no son una descripción de la literatura porque debe haber un análisis, y ya les mostré un poco cómo deberían hacer el análisis. El otro error es que a veces ponen como, tal estudio dijo, este otro dijo esto otro, y este otro esto otro, pero no hay nada que los conecte. A veces uno logra atisbar que hay una divergencia, pero faltan los conectores, es como, sin embargo, este otro, no sé, y ahí es donde fallan en que no se vea el análisis, sino que se quedan en la descripción. Y las conclusiones, ahí las conclusiones son más bien de ustedes, y donde empiezan a exponer, tienen que volver a repetir, aunque suena repetitivo, pero hacer un pequeño resumen de los principales hallazgos de su resultado, de manera muy sintética, pero en un párrafo condensado con los puntos seguidos y todo, y ir respondiendo cómo esta revisión de literatura les permitió responder al objetivo que se habían planteado al inicio. Y
es importante aquí que destaquen los vacíos que encontraron en la literatura, porque esos vacíos o esas lagunas les van a, o los consensos que hay también, las similitudes que hay, si todos están de acuerdo en estudiar algo de una forma, o si todos son, si hay algunos debates, háganlos ver. Pero lo importante de la conclusión es que avancen hacia su propia investigación, o sea, cómo todo esto que leyeron les permite tomar una mirada, un punto de vista, una perspectiva que les va a ayudar a seguir su propio camino y que les ayuda a ir redefiniendo su pregunta de investigación. Sé que también ahora no van a llegar a lo mejor a la gran pregunta de investigación que ustedes quieren súper definida, porque han leído solo 6 artículos y 2 cada uno, pero mientras más avanzan en la lectura, yo creo que igual vi en algunos grupos que ya había una mejora sustancial de la pregunta de investigación. Ahora, esta pregunta no debe nacer como del sombrero del mago, sino que tiene que nacer de las lecturas que hicieron, entonces argumentando por qué ustedes llegan a eso. Pero yo sé que el proceso de lectura les ayudó y que lo lograron y que les dio un flash así como, esta es la pregunta, pero expliquen el proceso, o sea, cómo llegan a eso y por qué. Y son sus elecciones, entonces, mientras ustedes las argumentan bien, está bien, lo importante es saber argumentarlo. ¿Por qué tenemos que hacer investigación, acción sociocrítica? Bueno, después Esteban nos comentará, voy a seguir. Esteban, eso es del otro ramo, es otra asignatura, no tiene que ver con esto. Puede ser, pero no, porque sí, es una buena pista, pero no sé si eso les llegó de las lecturas, quizás, no sé. Ya, sigo. Algunos tips de redacción. Cuando utilizan por primera vez una sigla o acrónimo o abreviación, deben primero escribir la palabra completa y en paréntesis su abreviación. Luego ya pueden usar la abreviación. Muchos comenzaban, por ejemplo, ahí les puse un ejemplo, muchos comenzaban diciendo las TICs, como si todo el mundo supiera que son las TICs, que a lo mejor sí, todo el mundo a estas alturas ya lo sabe, pero como norma es importante que la primera vez que usan la palabra escriban tecnología, entre paréntesis TICs. Y lo otro es que les doy un tips que estamos hablando de hoy día de tecnologías digitales. Después había alguien que dijo los artículos de encuesta, ya, lo copié porque era como que decía los artículos encontrados eran de tipo positivista, interpretativo y analítico. Los artículos no son desde esa perspectiva, los autores adoptan una posición epistemológica de tal y tal paradigma, pero los artículos en sí no tienen un adjetivo como positivista, interpretativo y analítico. Bueno, es un problema de redacción que se los puse ahí porque me pareció que les podría ser útil. Ya, utilicen frases cortas, usen el punto seguido y como un tips es que relean sus escritos en voz alta, porque esto les va a ayudar a encontrar errores. También a lo mejor es una buena estrategia que se vayan, si alguno fue el que se encargó de darle forma, coherencia y estuvo solo en ese proceso, que se lo pase a otro, o que pase por los 3 la relectura de los artículos y que vayan diciendo qué entendieron, qué no entendieron, qué partes están confusas, y no lo dejen para el final, por favor no lo dejen para el final, todos los días dedíquenle al menos un poco de tiempo porque es un trabajo de reflexión, de redacción, de producción, que es difícil, y se les puede facilitar o complicar el hacerlo en grupo, pero me pareció que era una buena forma de hacerlo en grupo a distancia para alivianar y para que puedan justamente tener estos conflictos cognitivos entre ustedes. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta con respecto a la pregunta. La pregunta va al final, entonces. ¿Y no es necesario poner la pregunta de cómo partimos en la introducción? Porque en la... Lo pregunto, profe, porque en la rúbrica sale que tenemos que dar cuenta de cómo evolucionó nuestra pregunta. Sí, pero yo creo que poniéndole la conclusión, uno se da cuenta de la evolución. O sea, como yo creo que el lugar de la pregunta, bueno, ustedes la van a poner al comienzo, en el objetivo, porque era como, a partir de esta pregunta, nosotros fuimos a buscar qué pasaba. Y cuando llegan al final a la conclusión, bueno, habiendo leído toda la literatura, llegamos a la conclusión que es necesario tomar en cuenta tales y tales aspectos, por lo tanto, y redefinir nuestra pregunta hacia tal cosa, o porque encontramos ciertos vacíos, etc. ¿Se entiende? Ajá, sí.
¿La misma pauta que nos dio ahora es la pauta que es para el informe final? Sí. Ya. Pero en el informe final vamos a ser como más rigurosos. Ahora era como la oportunidad de equivocarse. Sí. Lo que pasa es que a nosotros nos pasó que la pauta al tiro nos orientó, o sea, porque estábamos un poquito a ciegas, yo creo que les pasó a todos y se nota cuando uno mira los artículos que tiene que revisar, la diversidad de formas que cada uno así como Me pareció buscó. interesante Entonces, en todo caso, como, sí, como, sí, como ejercicio. pero igual nos quebramos la cabeza cuando llegó la pauta y fue como, no, hay que replantear todo. Sí, sí, me di cuenta que se asustaron, pero tienen el insumo, que es lo importante. O sea, ya hicieron las lecturas, ya hay avances. Entonces, si hubieran hecho, si no hubiéramos hecho esta fase, quizás hubieran llegado al informe final cometiendo muchos más errores, igual aunque le hubiera dado una estructura. Ajá, ya. Me parecía bien para relevar como en qué se equivocan y poder decírselos también. Ya, lo otro era que había un error en un artículo, alguien puso que lo hizo de la revista Cielo. Me pareció bien sacarlo adelante porque Cielo es una base de datos de revistas indexadas, pero la revista no se llama, o sea, cuando ustedes van a la base de datos van a encontrar muchas revistas que están indexadas Cielo. Y el nombre de la revista, por ejemplo, en este caso era Sofía, número 28, que la van a encontrar aquí. Por eso se los marqué esto yo en rojito. ¿Ya? Para que pongan ojo en las referencias cuando citen. Después, para quienes usan Zotero, les voy a dar un tip milagroso, pero que igual hay que revisar, que es esta varita mágica que ven acá. Ustedes introducen el DOI, que es ese numerito que está acá. A ver, voy a mostrarles adelante el DOI. Profe, eso quería preguntarle porque yo intenté meterme a Zotero. Mira, este es el DOI. Y no hubo caso porque me aparecía en un costado derecho y tenía que poner prácticamente todos los datos del artículo. Sí, y era pero como mira, raro, entonces. este es el DOI. ¿No hay como un buscador más genérico? Como un buscador. Es que Zotero no es un buscador, es un gestor de bibliografía. Ya. ¿Se O a entiende? lo mejor yo no lo supe usar. Pero mira, ahora les voy a dar el tip, que es como el DOI Ya. de la revista es este numerito que está acá, ustedes lo ponen copiar y lo llevan a Zotero, y en Zotero cuando tiene, por ejemplo, este es mi Zotero, y ahí tengo todas mis carpetas con toda mi bibliografía de mucho tiempo, y en esta varita mágica, que esta que está acá, les va a aparecer una ventana así, ustedes copian y pegan este DOI, hacen Enter, y automáticamente les aparece toda la referencia e incluso un resumen al lado. ¿Sí? ¿Te apareció algo así, Félix? No lo busqué así. Yo empecé a tratar de rellenar en la parte derecha de su pantalla. Esta, la que estoy mostrando aquí. Sí, esa. ¿Sí? Lo hiciste en manual, pero Te faltó la varita mágica. Ya. con la varita Y mágica. todos los artículos se copian lo mismo, el HTTPS. Sí, cuando hay DOI, pero si no tienes DOI tienes que hacerlo manual como lo estuviste haciendo. Pero Ahora, hay que rellenarlo entero. no, resumen no es necesario, por ejemplo, no sé, pero tienen que poner autor, las cosas más importantes, que son como Ya. el nombre del autor, el título, el nombre de la revista, creo que el Ok. país, el año. Sí. Ya, y en la parte Y de como acá, cuando hacen clic en notas, les aparece ¿Ya? como donde yo les decía que pueden crear sus fichas y le quedan anexadas. Y también en Sí, este clip eso que lo está vi. acá, pueden ir guardando los PDF de los artículos, así no los tienen perdidos por cualquier lado, y pueden ir organizando su biblioteca así como a la izquierda, ven mis carpetas, yo las voy Sí. organizando por temas, y después incluso cuando estoy trabajando con otros, les comparto toda mi bibliografía porque puedo crear un grupo en línea, en la nube, y también tenerlo en mi computador, y es genial. ¿Viste, ¿Y Vero? Estuviste buscando donde no debía. cómo? La Vero estuvo buscando donde no debía tampoco. Ya, el resumen, esto se los da instantáneo con la varita mágica. Ahora, la varita mágica, como todo en la vida no es tan mágico, también tienen que ir a mirar que no les cometa errores, como, no sé, a veces escribe todo en mayúscula, o a veces escribe, no sé, hay como errores que pueden pasar. Entonces, siempre revisen, igual lean cuando hayan escrito las referencias. Que no es tan... Ya, y ahí cuando van a Word, ustedes tienen Zotero instalado, ¿cierto? Les va a aparecer Zotero,
y ustedes les va a preguntar, lo primero que les va a preguntar cuando van a citar es con qué norma lo van a hacer, y ustedes elijan American Psychological Association séptima edición, que esa es la norma APA de la séptima edición, que es la que vamos a utilizar en este trabajo. Es que eso tiene que quedarles clarísimo, usando Zotero o no usando Zotero. Zotero les va a facilitar la vida. Ya, ahora, por ejemplo, cuando ya tienen Zotero en Word, ustedes agregan la citación, ¿cierto? Y ahí les quería decir algo que también es un error que cometen muchos, que es, están hablando de un autor, y porque creyeron que lo mencionaron en 10 párrafos hacia arriba, no tienen que volver a mencionarlo abajo. Siempre que están hablando de una idea que no es suya, es una referencia indirecta, entonces ustedes tienen que agregar los autores entre paréntesis. Como en el caso de este, por ejemplo, yo dije, en las últimas décadas, una corriente de investigadores, y ahí puse todos los investigadores que pertenecen a esta corriente, propusieron analizar el impacto de las tecnologías en educación desde un paradigma centrado en las personas y los usos que éstas hacen de las herramientas más que en la técnica. Y ahí pierde relevancia el análisis de los artefactos para situar el objeto de estudio en el análisis de la actividad humana, la interacción entre artefacto y sujeto, y esto también hay un autor que lo dice, y entonces lo pongo en referencia. Nada de esto es como que se me ocurrió a mí, todo está referenciado y en la literatura que yo leí. ¿Se entiende? Me apareció Zotero en Google Drive después de descargarlo, no en Word. ¿Cómo Zotero en Google Drive? Ah, lo que pasa... Ya, sí, yo creo que deberíamos hacer un curso de Zotero específicamente porque es genial. Ustedes tienen que instalar... Disculpe, profesora, sería bastante bueno, yo sí, creo. tienen que instalar un plugin para que lo puedan usar en Word. Y ahí les aparece esta barra. En el mismo Word de ustedes les va a aparecer esta barra de herramientas. Igual hay manuales que están disponibles en línea y que bueno, igual requiere tiempo de lectura y todo. Entonces ahí a ustedes les va a quedar esto, y es súper fácil porque ahí ustedes van agregando la citación automática y les va a agregar todas las referencias automáticamente abajo. O sea, vale la pena darse un tiempo de, no sé, un día para entenderlo y ya lo van a poder usar. Ya, atención, que alguien en uno de los comentarios a los compañeros, en la evaluación a sus compañeros, dijo que la cita estaba mal hecha, porque según las normas APA 2020, ojo, no estamos usando, no sé dónde sacó APA 2020, vamos a usar la APA séptima edición, y nunca se pone el nombre completo en la cita, se pone generalmente Wasserman, J, 1994, tampoco, o Wasserman 1994, eso, pero no estaba correcto ese comentario, para que no caigan en duda. Les voy a revisar igual los comentarios porque como se están corrigiendo entre ustedes, para que no se corrijan con errores, pero hasta el momento era el único que encontré. Ya, y acá les dejo esto que es como muy básico, pero las citas directas, que yo creo que ya lo saben porque lo manejan, es cuando uno cita textual un texto del libro, y ojo que tiene que ir entre comillas, y ahí uno pone el apellido, el año, la página de donde lo sacó. Y esto lo saqué del manual de séptima edición de APA. Esa es la forma correcta. Ahora, la cita indirecta, cuando yo digo, por ejemplo, o sea, todavía es directa, pero digo para Sabater, lo digo ahí arriba, después sigo hablando otra cosa, digo 2 puntos, comillas, no es necesario volver a poner acá Sabater, sino que pongo el año y la página de donde lo saqué. Y esto también es una cita directa que va entre comillas el texto, la cita textual del texto de donde lo saqué. Ah, esto que no se me olvide decírselo, en alguno de sus informes leí que citaban a un autor que estaba citado en otro artículo. Para efectos de este informe pasa, pero en un artículo científico, en la tesis, siempre prefieren ir a la fuente primera. Ya me acuerdo, citaban a Morín, pero Morín citado por otro. Y es fácil a veces encontrar el libro de Morín, no es algo tan difícil, entonces ustedes deberían ir, buscar el propio texto y citar a ese autor con esa página, y no al otro autor que cita al otro. Las citas secundarias son un poco mal vistas en los artículos científicos. Como un tips también. Y acá es la cita indirecta, que estamos, como lo que les había mostrado antes, estamos hablando de algo que dijo un autor, lo ponemos acá, y et al significa que es de este autor más otros más, ¿no es cierto? Y él se dice el autor, o los autores, y el año. Y acá, por ejemplo, nosotros mencionamos al autor,
en el propio texto y ponemos entre paréntesis solamente el año. Esas son las formas más básicas que tienen para citar correctamente. Espero que les sirva esto mucho porque eso. Profesora, una pregunta. Sí, dime. ¿Es necesario, por ejemplo, en el Power anterior, usted coloca ahí las formas cuando colocamos citas indirectas o directas? Pero si a la vez, terminando esa cita, le ponen un número referente al listado de referencias bibliográficas, ¿eso es correcto o no? Lo que pasa es que hay distintas formas de citar. Nosotros estamos eligiendo la norma APA, pero por ejemplo creo que Vancouver utiliza un número y abajo, y las revistas, por ejemplo, científicas van a decirte, en ciencias sociales y en ciencias de la educación, en general, las revistas te van a pedir normas APA, pero puede existir alguna, o no sé, las de biología o de otro ramo, o a lo mejor hay alguna de ciencias sociales también, pero la mayoría usa APA, por eso es importante que aprendan APA. Puede que te pida Vancouver en los estilos en la norma de escritura. También en APA, sí, y esa es poner en el y abajo el texto, o en el pie de página, hay distintas formas. Y en Zotero también uno las podría elegir automáticamente cuál, y él te lo hace automático. Dime. Ya, pero en la rúbrica, cuando usted pone el ítem sobre la forma de citar, ¿nos vamos a enfocar solamente en el APA o puedo también...? APA. Yo les pedí y exigí que fuera APA. Fuera APA. Entonces, si colocaron un número, no era APA. No. Ya, gracias. ¿Como un número para que vaya en pie de página? Es que ponían un número chiquitito que ese después estaba puesto en la referencia bibliográfica. Como para decir que, claro, ponían esa referencia de APA más ese número. Entonces confundía un poco. Ya, sí, no, tiene que ser una sola. Ya, gracias. Eso. Y... Profe, perdón, respecto a lo que comentaban, pero también se pueden hacer notas al pie, que es distinto, ¿no? Sí, pero notas al pie son cuando uno explica algo del texto, pero no la referencia. No. Por ejemplo, yo a veces suelo poner nota al pie cuando hago traducciones. A veces ocupo textos no sé, en francés y los traduzco al español, y abajo pongo la cita en francés y pongo que lo traduje yo, que es una traducción personal. Claro, ya. Ya, entonces cuando exponen ideas que han leído y no son propias, las tienen que siempre integrar en las referencias que las inspiraron. Que era un poco la primera pregunta que me hiciste tú, Cristina, creo. Sí, profe. Sí, y al final tienen que tener todas las referencias, obviamente en orden alfabético y como siguiendo la norma APA. Y lo que les decía y que les he dicho siempre, que el uso del gestor bibliográfico les ayudará a ganar tiempo en la elaboración de esta sección, ya que es automático. Y de todas formas, no olviden siempre verificar que las referencias están bien escritas y que no hay errores de tipeo, por ejemplo. Entonces, los vuelvo a recalcar. Y como un consejo, a lo mejor, antes de entregarlo, porque sé que no están usando el gestor bibliográfico y les va a costar un mundo la bibliografía, es como un súper trabajo, cuando se hace manual, denle el trabajo a uno que revise una por una las referencias, si todo lo que citan en el texto está abajo en las referencias o no, si citaron bien las citas directas y indirectas. Así como que se ocupe solo de eso, una revisada completa. Porque generalmente se pasan errores. Y vuelvo a repetir, entregar en los plazos estipulados, participar en la coevaluación de trabajo, aportar con comentarios y argumentos de calidad en los trabajos, promover relaciones de colaboración entre ustedes, demostrar una actitud proactiva y responsable, y citar correctamente la fuente utilizando las normas APA, son criterios que son generales de la evaluación, aparte de la rúbrica que ustedes ya tienen. Y lo que me quieran preguntar y comentar de lo que han aprendido, estoy escuchándolos. Yo primero, profe, disculpa, pero bien rapidito. Uno, se supone que tenemos que entregar las revisiones de los otros grupos. Sí. Y usted puso como fecha tope, aparece, dice, plazo, no, dice miércoles 13 de mayo a las 0 horas. Eso empieza esta noche. Ah, ya me equivoqué, yo pensaba en mañana. Ya, qué bueno. Entonces tendría que decir miércoles 13 de mayo a las 23:59. Disculpe la...
Sí. El atrevimiento. No, lo corrijo, pero es importante que sepan que, bueno, que les quería pedir todas mis disculpas, porque yo he usado esta herramienta taller y me parece, yo no sé qué les parece, pero busqué alguna que permitiera la coevaluación y el foro no me parecía como tan pertinente porque no podía entregar estas pautas, la rúbrica me parece que es como una buena herramienta para coevaluar. Ahora, tiene estas restricciones de que, uno, la configuración de los grupos, como que era uno por entrega, y yo no podía hacer que los que no tenían una entrega evaluaran otro grupo. Entonces, por eso pasó esto de que solo uno recibía los feedback, o sea, recibía los que tenía que evaluar, y no pueden cada uno ir, lo ideal hubiera sido que cada uno recibiera un trabajo en su propia cuenta y lo pudiera evaluar, pero son las restricciones de la herramienta, o sea, como quizás deberíamos crear una nueva herramienta de autoevaluación, porque de verdad no, de coevaluación no existe mucho en el aula virtual, en Moodle, que es lo que usamos, y esta me parece buena para eso, pero tiene esas restricciones que, uno, si uno no entrega en el tiempo, por ejemplo, si un grupo se atrasa, yo no puedo pasar a la fase siguiente. Entonces se atrasan todos. Entonces también induce a la corresponsabilidad. Y entonces, como atrasamos lo de los comentarios, solo van a poder leer los comentarios de sus compañeros cuando mañana en la noche todos hayan entregado los comentarios y yo cierre la fase y pasemos a la siguiente. Que es un poco restrictivo, es bastante restrictivo como herramienta. Quise experimentar, yo creo que voy a tener que seguir pensando a futuro cuál otra me podría resultar mejor, pero bueno, era una experiencia y lo siento a que fueron conejillos de India, igual la había usado, pero la había usado en clases presenciales. Dime, Francisca. Perdón, me falta una cosita. Sí. En todo caso, igual, profe, gracias, porque esto nos ha servido a todos para aprender, aunque hayamos sido conejillo igual, de India, igual sirve. Sí. De todas maneras. Ahora, lo otro, para entenderlo bien, el informe final que hay que entregar el próximo domingo, o a más tardar el próximo domingo. No, el lunes, ¿Es lo mismo? yo. A lo mejor también me equivoqué de la fecha, pero quiero que me lo entreguen el 18. El 18 en la noche. Sí, me parece, porque A ver, ustedes lo hacen hasta el domingo, ¿no? Déjeme revisarlo al tiro y le digo. Sí, lo voy a revisar todo, pero como para darles el fin de semana, tranquilo. Ya, ese trabajo que tengamos que entregar el lunes es el mismo que hicimos ahora, pero mejorado, ¿cierto? Sí. Ya, eso es lo que quería. Y es la misma rúbrica de evaluación y tienen que seguir las indicaciones que dije hoy. Y sí, el informe final está para el lunes 18 de mayo a las 0 horas, es lo mismo. Ya, lo voy a cambiar. En la noche del domingo, entonces tendría que decir lunes 18 a las 23:59. Ok. Porque las 0 horas se entiende el inicio del día. Sí. ¿Y dónde se sube ese, profe? No, ahí lo puse más simple, es una tarea nomás. Está en el aula. Perfecto. Es una tarea y está configurado por grupo, entonces ahí me pueden dejar uno por grupo y eso lo reviso yo. Igual yo les voy a dejar comentarios a algunos, no sé si a todos, porque les revisé a algunos con un poco más de detalle, algunos errores, y se los voy a ir mandando si es que en la plataforma. Profesora, eso le quería, tengo dos preguntas. Uno sobre lo que tenemos que entregar, que es la revisión a los otros grupos. ¿Solo lo puede hacer entonces la compañera que subió el artículo? ¿No es posible enviarlo de otra manera? Porque igual yo pienso en que lo que a mí me tome, además voy a tener que mandárselo a la compañera, en este caso Marcela, que lo subió, y ella va a tener que disponer de tiempo para subir la evaluación. No sé si hay otra manera en la que yo pueda hacer llegar la rúbrica del grupo al que yo le revise. Bueno, se podrían organizar entre ustedes, pero me gustaría leerla también porque si tiene errores, como que es que ahí está el problema. ¿Cómo hacemos para que yo lo vea y ellos lo vean en una misma...? O sea, por ahora solo está la opción de que yo se lo manda a quien lo publicó y que ella publique lo que la revisión que yo hice. Sí, el artículo. Porque encontré problemas para poder, porque si yo te incluía a ti para poder revisar un artículo, como tú no tenías entrega, después se descalabraba todo, así como difícil de explicar, pero no, la configuración no lo permitía. Y lo otro, la revisión de esta primera entrega que usted hizo, de nosotros, ¿cuándo va a estar disponible para poder revisarlo antes de poder empezar a mejorar los trabajos para la entrega final? No, lo que yo hice es leí todos los artículos y la retroalimentación es la que acabo de dar. Es solo la de la clase.
O sea, en algunos casos, como subrayé cosas y todo, se los puedo enviar, pero no les voy a... Y como entré en algunos grupos y vi como estos errores de los comentarios de sus compañeros, lo quise sacar acá a la clase también y voy a estar atenta a ese tipo de cosas, pero así entregarle un súper feedback a todos, no creo. Ya, eso era, gracias. O sea, pero me parece que creo haber dado respuesta a sus errores o problemas durante la clase, ¿o no? ¿O les siguen quedando dudas? No, yo creo que o sea, a nosotras nos pareció bueno, todo esto ha sido un desafío súper grande y por lo tanto también implica un gran aprendizaje, porque todo lo que cuesta también uno aprende harto. A mí personalmente me parece muy interesante la herramienta de coevaluar y de hecho yo ya la estoy pensando como para hacer con mis estudiantes, pero tiene esas dificultades que hacen más complejo porque en el fondo queda como el peso, como más carga para una persona que tiene que estar copiando, pegando, copiando, pegando. No, pero yo creo que fue un error de configuración. O sea, también hay que... Porque lo configuré por entrega por grupo. Quizás debí haber hecho que todos entregaran el trabajo. ¿Me entiendes? Claro, perfecto. Como, Ahí esa habría sido. sí, como, porque yo creí que podía, bueno, yo pensé que como debería ser, como para favorecer el trabajo en grupo, era como que cada grupo entregara solo uno y ese grupo, todos los del grupo pudieran evaluar, pero cuando lo intenté hacer se producían problemas porque no todos podían, si bien todos podían evaluar un trabajo, como no habían entregado, después no podían ser evaluados. No sé si me entendís, porque hacen como pares, así como ya. Consuelo es evaluada por Cristina. A ver, Cristina evalúa a Consuelo y Consuelo a su vez tiene que ser evaluada por, o sea, Cristina evalúa a Consuelo y Consuelo tiene que evaluar a otro. Y en esta triada tiene que todos haber entregado algo para que resulte. Pero a lo mejor hay otra forma, sí, yo creo que hay que darle más vuelta. De hecho, le pedí ayuda a David y no la había usado nunca. Pero a mí me ha resultado bastante con los estudiantes, pero siempre está este problema de que hay alguno que entrega tarde, entonces no puedes pasar a la fase siguiente. A lo mejor es una buena pregunta de investigación. No, yo creo que yo hace rato le vengo dando vueltas que es una buena oportunidad de desarrollo tecnológico. O sea, sí una buena pregunta de investigación, pero de desarrollo tecnológico, porque no hay una buena herramienta, hasta el momento yo no he encontrado una buena herramienta que permita la coevaluación y que sea más, como más, porque esta tiene ciertos elementos que son interesantes, pero también que son muy restrictivos, como que entonces necesitamos una que sea un poco más flexible, que permita, o a lo mejor tampoco la manejamos, no, yo lo he usado, pero tampoco soy la super experta en la herramienta, entonces, eso. A lo mejor sí tiene algunos avances, pero en general la gente le tiene un poco de miedo, porque pasan estas cosas. Sí, pero otra pregunta sobre el trabajo que no les haya quedado claro. Intenté sacar ejemplos de ustedes mismos. Profesora, una pregunta, si no me equivoco, dijo que nos iba a compartir un formato para este informe. Es lo que acabo de exponer, que era la introducción, el método y la conclusión. Ah, ok, gracias. Sí. Y son 6 páginas, son 6 páginas más las referencias, y les expliqué, si revisan de nuevo, si llegaron, no sé si llegaron más tarde o se perdieron, pueden revisar de nuevo la clase y pueden revisar de nuevo el PPT que va a estar disponible apenas cortemos en la PPT al menos se las voy a dejar disponible en el aula virtual, porque traté de ir poniendo ejemplos justamente para ayudarles en esto. ¿Francisca? Sí, no he dicho nada. Es que se me quedó la mano levantada, perdón. La bajo. Ya, y yo Profesora, creo que... yo tengo una consulta. Sí, Maritza. En caso de que se quiera seguir comentando los trabajos de los compañeros, cuando ya se hizo una retroalimentación, ¿se puede hacer? ¿Se puede seguir haciendo? No entiendo. ¿En la plataforma? ¿Sí? ¿Se puede editar nuevamente? No sé. Como si ya lo entregaste. ¿Volver Sí. atrás?
como que te Y equivocaste. si se puede. Yo vi la opción que decía editar. Ah, ya. Ah, ok. Ya, súper, gracias. Sí. Y yo le tengo una pregunta a ustedes. ¿Les pareció como que realmente leyendo logran avanzar como en su reflexión, en la pregunta de investigación, como que les sirvió de algo hasta ahora? Sí, yo creo que de todas maneras sirve el hecho de que nosotros podamos leer y podamos revisar la bibliografía. Pero además, en mi caso me sirvió también para buscar mi propia pregunta de investigación. Entonces, sí, de todas maneras sirve buscar bibliografía, y además que el hecho de poder integrarme al grupo con las chiquillas también me sirvió mucho para ver sus perspectivas y no seguir trabajando de manera individual. Eso. ¿Y se logran juntar como para socializar los trabajos o eso le ha sido le ha provocado una dificultad mayor? O sea, obviamente que tiene dificultades, pero nosotras sí nos pudimos juntar y socializar lo que leímos, así que yo creo que eso igual sirvió en la estructura de nuestro trabajo. Yo creo que es súper enriquecedor el poder comentar con otras personas, el hacer los trabajos en grupo, porque como decía Natalia, uno va viendo diferentes perspectivas. Yo creo que el problema de repente se suscita donde estos módulos son tan compactos, tan apretaditos, que los tiempos son muy, muy cortos. Entonces, encontrar, coincidir en tiempos entre el trabajo, entre las clases, en un periodo tan acotado, es lo complejo. Y creo que tengo que tener las notas puestas el próximo martes, creo. Porque era son 4 semanas, y esta es nuestra 4ª semana. Sí. Me sirvió para orientar la pregunta y nos juntamos todos los días en grupo. Muy bien, Esteban. ¿Consuelo? No, solo decir que obviamente que la lectura es la que va haciendo la reflexión y el aprendizaje, así que es la base para hacer la investigación, así que se agradece. Ya. Entonces, recuerden que me pueden escribir ante cualquier duda y que siempre estoy disponible para responderles, que no esperen a último momento para preguntarme. Eso, y estoy aquí disponible a escucharlos y a acompañarlos en el proceso. Gracias, profe. La verdad es que a mí lo único que me quedó claro vino a reforzar, digamos, el tema, porque entre abogados, disculpe que sea tan autorreferente con la profesión, pero que me disculpen los compañeros, pero entre abogados siempre tenemos el hecho de que 2 cabezas o 3 piensan más que una. Por lo tanto, se aprovecha, digamos, el tema de la sociabilización con los colegas. Pero lo que sí hay que leer mucho, y a mí por lo menos me cuesta más digerir este tipo de artículos, por lo tanto yo tengo que sentarme y dedicarme, digamos, a leer, porque no es llegar y leerlo a la rápida y sacar conclusiones a la rápida, para nada. O sea, requiere de un tiempo importante para poder generar, digamos, un buen trabajo en el fondo respecto del análisis. Entonces, por eso ahí viene la importancia de la sociabilización con los colegas. Sí. Lo otro es que es un ejercicio que se va aprendiendo, o sea, como mientras más lees, más rápido se te va haciendo. Y recuerden los consejos que les di para la lectura de la clase pasada, como para que no pierdan tiempo en la lectura, sino que sea una lectura más activa. Y dijiste algo más que ya te iba a comentar, pero no. Lo que 2 cabezas piensan más que una. Sí, que es importante que ahora vuelvan a leer sus artículos, que ya los leyeron una vez, léanlo otra vez, con los consejos que les di la clase pasada, viendo los consejos de esta clase, reléanlos, porque una segunda lectura no está mal. Bueno, dentro de los consejos estaba lo de la relectura. Ya. Entonces, para mi gusto, por lo menos, siempre, por lo menos leer unas 3 veces para poder terminar de entender y subrayenlo, saquen cita, sean como activos en la lectura, vayan sacando y vayan preguntándose de qué me sirve esto para mi pregunta.
Así que igual muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Sí. Ha sido también enriquecedor para mí trabajar con ustedes a distancia, aunque no los pude conocer en presencia. Pero Sí, no va a faltar la oportunidad. cuando salgamos de esto. Cuando podamos salir. Sí. Ya, eso entonces quedó disponible para lo que necesiten y les deseo una muy buena continuación de la semana y un muy buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. No se les olvide cambiar las horas en el... Gracias. Sí, lo voy a hacer y voy a dejar disponible el PPT inmediatamente. Gracias. Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Chao, que esté bien. No, de nada. Chao, coleguis. Chao.